you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws and if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Buenos días, mi nombre es Andrés Calderón y pues me disculpo un poco por la calidad del video, no soy muy experto haciendo esto y sin más pues empezamos porque ya me he pasado de tiempo dos veces y vamos a ver cómo nos va ahora. Bueno, empezamos con el capítulo 5 que se llama El conocimiento, uno de los recursos estratégicos en el negocio. Bueno, como vemos en el mapa, lo primero que vemos es que basa sus premisas en factores competitivos clásicos, que vendrían siendo, por ejemplo, como la ventaja absoluta de Adam Smith o la ventaja comparativa de David Ricardo. Se hace unas preguntas como ¿por qué triunfan unos países y otros no? ¿O por qué otros triunfan aún careciendo de aquello que a otros les sobra? Son preguntas que todos conocemos, ya hemos visto estas teorías en materias anteriores. Pero ¿cómo pasamos esto en el ámbito empresarial? Pues con preguntas como ¿por qué alcanzan las empresas con sede en determinadas naciones un éxito internacional en segmentos y sectores claramente diferenciados? Lo podemos ver en ejemplos como por ejemplo Nike o multinacionales como McDonald's que triunfan en países donde otras empresas del mismo rubro han fracasado. Entonces, pues esta pregunta está basada en dos estrategias. La estrategia de negocio basada en recursos y capacidades propias y la que está basada en recursos de dirección basada en el conocimiento. Para la primera, la basada en los recursos y capacidades propias, se desarrolla gracias a la pregunta de Porter. Y la pregunta de Porter es la que se hace él cuando desarrolla las 5 fuerzas de Porter para analizar el macroambiente. De esta estrategia se dividen dos corrientes del pensamiento, vienen siendo la estructural y la de procesos. Si bien son un poco diferentes, como vimos en las lecturas, estas dos concuerdan en que el objetivo de una empresa es obtener beneficios, obtener ganancias. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y la otra estrategia, la que está basada en el conocimiento, en la dirección de recursos, basa su estrategia para dirigir el conocimiento de cada uno, de cada persona que trabaje allí, ya que al ser intangible es un poco no controlable, pero sí modificable. Ellos lo consideran lo más importante para dirigir un negocio. Bueno, como dice el autor, acá tengo una anotación, un momento, una empresa puede tener una gran cantidad de conocimientos potencialmente valiosos, pero inservibles en la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que para que adquieran el valor de utilidad necesitan ser gestionados adecuadamente, o sea, algo que se ciñe pues claramente a la estrategia del conocimiento que vimos. Muchas empresas nuevas, pymes, de gente que ha estudiado en universidad, que ha tenido una formación administrativa, hace uso de esta estrategia de conocimiento con recursos estratégicos en los negocios. Eh, Me explicaría un poco más, pero me tocó cortar un pedazo del video porque me había pasado de nuevo, entonces creo que voy a acelerar un poco la presentación. Bueno, en el capítulo 6 llamado Aprender y Desaprender o Learning Organizations, vemos que lo primero que nos preguntamos nosotros como lectores y que nos explican la lectura es qué es LO o Learning Organizations. Entonces, según el autor, en términos empresariales, una compañía que aprende es experta en crear y adquirir conocimientos y transmitirlos, así como en modificar parcialmente su conducta a la luz de nuevos conocimientos y hallazgos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que una Learning Organization es una organización que está en constante evolución, que está en constante cambio, no es estática, como algunas de las empresas antiguas. Nos dice que estas Learning Organizations están divididas en 4 categorías de acuerdo a su finalidad. Las Learning Organizations como aprendizaje adaptativo, las que son para cambiar las estrategias de acción, las de conocimientos organizativos y las experiencias institucionales. Luego vemos que
que todo esto sí es la teoría y todo eso, pero ¿cómo se acopla este Learning Organization al campo empresarial? Entonces, bueno, en términos de empresa, aprender no, pues no tiene sentido, porque nuestra finalidad siempre va a ser el cliente. Entonces, para esto se hacen uso de herramientas para llevar a cabo el proceso de aprender y desaprender constantemente, siempre, pero no académicamente, sino siempre en pos al cliente, con nuevos enfoques si es necesario. O sea, si la empresa necesita cambiar el enfoque, pues se cambia, listo. Siempre el más importante es el cliente, con técnicas como por ejemplo el benchmarking que vimos en la guía anterior. Eh, es acá donde surge un planteamiento que según la lectura nos hace cuestionarnos si las Learning Organizations tienen cultura propia. Y pues después de haber leído todo el capítulo, yo creo que estoy de acuerdo con el autor, si cuentan con una cultura propia, de que una organización que aprende debe estar fundamentada con bases en, pues, en el mismo concepto de estar aprendiendo y desaprendiendo. Eh, para complementar esto, vemos que en la lectura un autor citado llamado Argyris eh, plantea que debe ser impregnada de 5 valores específicos, que vendrían siendo un clima de comunicación abierta, planificación, escucha activa, compartir conocimiento entre las distintas áreas y la inclusión total de todos, es decir, que no existe la pregunta esto no me toca a mí. Eh, entonces, el enfoque de las Learning Organizations en el mundo empresarial, para pasar al siguiente punto. Este sistema es tanto completo como complejo y yo creo que para el mundo empresarial debería ser aplicado en todas las empresas de manera estándar para que el cliente reciba el mismo trato o servicio en cualquier lugar. Pero como lo plantea la lectura, es algo que es casi imposible de lograr porque cada país tiene culturas diferentes. Siendo cultura, por ejemplo, mi definición propia, forma o manera de hacer las cosas. Por eso es que existen diversos enfoques en esta teoría, porque por ejemplo los estadounidenses hacen negocios de manera muy diferente a los japoneses. Y la última pregunta sería que ¿por qué es difícil para las empresas aprender? Y básicamente el libro lo divide en dos razones. Una, porque perciben el aprendizaje de manera estrecha, solo lo miran como resolución de problemas. Y segundo, a las tendencias de expertos, de altos directivos a comportarse defensivamente. Es decir, ellos nunca tienen la culpa, siempre la del subalterno, nada le hicieron caso, cosas así. Bueno, para el capítulo 7 vemos que está llamado Usamos TIC, luego existimos. Creo que voy a hablar un poco más rápido porque veo que yo voy por 7 minutos y medio y me estoy quedando corto. Bueno, la definición vendría siendo tecnología de la información y la comunicación. Luego vemos que estas empresas TIC tienen siete características que vendrían siendo que almacenes de datos, minería de datos, herramientas de trabajo en equipo, herramientas de flujo de trabajo, administración de correo electrónico, telefonía móvil, agendas digitales, mensajería instantánea por internet o mensajes de texto. Eh, entonces, todas estas tecnologías permiten a una empresa llevar a cabo tareas diarias de manera más eficiente. El uso adecuado de estas en el ámbito empresarial está denominado como uso de agentes inteligentes y uno de esos sería, por ejemplo, Google, que si pasamos al siguiente punto, que son sus características, vemos que los agentes inteligentes son reactivos, automáticos, adaptativos, orientados a las metas, sociocooperativos, flexibles y movibles. Y todas esas características, si las analizamos más a fondo, son cumplidas por Google. El capítulo 8 vemos que es denominado el desarrollo del conocimiento y según Beckman cuenta con 7 bases: la identificación, la selección, la captura, almacenamiento, aplicación, creación y venta. Voy a hacer un pequeño corte aquí porque veo que me queda un minuto y grabaré en otro video la continuación del capítulo 8 y el final del capítulo 9. Bueno, para continuar con esta presentación, entonces, según el mapa que hemos elaborado acá, vemos que lo siguiente que nos planteamos en este capítulo sería cómo se crea el conocimiento.
Bueno, como vimos anteriormente, el conocimiento es válido cuando cumple con los pasos anteriores, es decir, con las fases planteadas por Beckman. Y esto se crea por medio de innovación, inventiva, hallazgos, curiosidad constante en los ámbitos del día a día como empresariales, es decir, nosotros podemos crear conocimiento tanto empresarial como general. Eh, Luego nos planteamos acá en el mapa la creación del conocimiento para las empresas. Entonces, vemos que las empresas cuentan con tres grandes rasgos para la creación de conocimiento, según su entorno, según la organización y según las personas. Y para llevar a cabo este proceso de creación se necesita experiencia, políticas, know-how, cultura organizacional, el buen manejo del entorno y obviamente el contacto con los clientes. Eh, este proceso también fue desarrollado por dos autores llamados Nonaka y Takeuchi, y ellos describen cinco fases de este proceso del conocimiento organizacional, los cuales son compartir conocimiento táctico, luego crear los conceptos, justificar estos conceptos, construir arquetipos y diseminar el conocimiento. Eh, Luego pasamos al capítulo 9, el cual es el más largo. Como podemos ver en el mapa, sé que se ve un poco desorganizado, pero a ver, lo podemos empezar a ver el, eh, desde el modelo Navigator que se encuentra aquí. Y lo vamos viendo de esta manera, hacia la derecha, hasta que demos la vuelta. Entonces, eh, bueno, en este capítulo denominado modelos de gestión de conocimiento, precisamente vamos a hablar de eso, de los distintos modelos. El primero es el que está a la izquierda del Navigator, que es el Balanced Business Scorecard, que propone cuatro perspectivas, viniendo siendo los procesos internos del negocio, la parte financiera, el cliente y el aprendizaje y crecimiento. Este modelo hace énfasis en el aprendizaje, pero en contraparte no apoya de manera activa la innovación, lo que vimos anteriormente en el capítulo 8. Yo creo que este es un claro ejemplo de uso de la empresa Kodak, que no innovó cuando salieron las fotografías digitales y se quedó rezagada. Se enfoca simplemente en la satisfacción del cliente, lo cual es contradictorio, porque si el cliente quiere que innoven y cambien, pues deberían hacerlo. Luego encontramos el modelo Navigator y el centro de este sistema son las personas. Su presente, es decir, el de la empresa, está basado en la relación con el cliente, su pasado se basa en las finanzas o el balance de la situación y el futuro está garantizado por el cuadrante de innovación y adaptación. El centro del sistema que se debe para gestionar estos intangibles es necesario que primero se hagan visibles. Y este sistema Navigator cuenta con 90 indicadores sistematizados de una manera pues más completa, que está listado en estos 90 indicadores, pero no puedo ponerme a nombrarlos ahora porque sería demasiado largo. Yo creo que ya los conocemos, ¿no? Bueno, está el modelo Technology Broker. Este modelo se basa en la premisa del valor que las empresas tienen en el mercado, que es igual a la suma de los activos tangibles y el capital intelectual. Para esto llevan a cabo el modelo y tiene cuatro categorías de intangibles, los cuales son que los activos de mercado proporcionan una ventaja competitiva a las empresas, es decir, marca, clientes, nombre de la empresa. Segundo, los activos de propiedad intelectual suponen el valor añadido de los activos intangibles, patentes, copyright, derechos de diseño, etc. Tercero, los activos humanos son decisivos por su capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, algunos indicadores son la educación de base, la formación profesional y por último los activos infraestructuras incluyen tecnologías, métodos, filosofías, cultura del negocio. Listo. Pasamos al siguiente modelo que es el modelo Universidad West Ontario. Bueno, acá voy por 5 minutos otra vez, así que ya iríamos en 15 minutos, creo que me va a pasar un poco del tiempo.
Entonces igual voy a hacer esto un poco más rápido. Bueno, para la Universidad West Ontario, su enfoque se basa en tres premisas: capital humano, capital estructural y capital de clientes. Para el modelo Canadian Imperial Bank, eh, su enfoque capital intelectual está basado en el capital financiero, en los clientes, en el estructural y en el capital humano. Para el modelo de flujos de capital intelectual, eh, su enfoque está basado en el capital humano, capital estructural y capital con los clientes. Para el modelo de intangible Asset Monitor, su enfoque o capital intelectual son las competencias de los colaboradores, componentes internos y componente externo. Bueno, para el modelo de dirección por competencias, vemos que está basado en cuatro premisas que son el capital humano, capital organizativo, capital tecnológico y capital relacional. Para el modelo Intellect, se basa en el capital humano, estructural y relacional. Y para el modelo NOVA, está basado en el capital humano, en el organizativo, en el social y en el de la innovación y el aprendizaje. Si algo podemos analizar de todos estos es que todos tienen en alguna u otra manera su capital intelectual basado en el capital humano, porque es el que hace crecer la empresa después de todo y es el que está en constante cambio. Bueno, con esto concluimos el video. Creo que lo podía haber explicado de una manera mucho más completa, pero me hubiera alargado mucho más y creo que ya me pasé incluso del tiempo estipulado por la guía. Entonces, pues lo dejamos ahí y muchas gracias. Would you still